Amén. Entonces, hermano, le convocaron a 12. Los 12 apóstoles convocaron a la congregación y le dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas, porque ellos estaban en todo. Hermano, esto es como a que cuando uno empieza, ¿verdad? Cuando uno empieza en la iglesia, uno canta, uno da la profecía, recoge la ofrenda, está dando la bienvenida. Hermano, abrir obra son los primeros pasos. Entonces eso le estaba pasando a estos 12, que ellos estaban encargados de todo, de hacer todo esto. Y entonces llamaron a 7, y las 3 cualidades eran que estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos de sabiduría y también de una reputación. Y entonces en Hechos 6:4 dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Miren qué bendición. Y eso es lo que muchas veces no entienden los que ya están a tiempo completo. Al menos pues los que trabajamos, pues aún se nos hace difícil. Pero un ministro genuino de Dios que está a tiempo completo, uno de los trabajos que yo veo en la palabra es que se debe dedicar a la oración y al ministerio de la palabra, a estudiar la palabra, la oración. Pero en otras versiones dice: nos entregaremos al ayuno y a la oración, dice, y al estudio de la palabra. Pero eso, y por eso es que muchas veces hay mucha debilidad adentro de la iglesia, porque no perseveramos en estas 3 cosas, diría yo. Pero el servicio, ante todo, que es lo que estamos enfocados, en lo que estamos hablando, es lo que nosotros nos mueve para empujar a la iglesia. Yo me recuerdo que fui a un retiro allá hace mucho tiempo, pero desde que yo entré al retiro, prepararon bien a esa gente para servir, que, hermano, hasta lo hacían sentir mal a uno. Me tomaba el café y dice: ¿será que me puede regalar un poquito más de azúcar? Amén, hermanito. Y vení, pero con aquella paciencia, con aquel amor. Yo me recuerdo que lo atendían re bien a uno, pero re bien. O sea, lo hacían hasta mal, lo hacían sentir a uno, porque lo hacían, era un retiro, pero decían: es que usted es un príncipe de Dios, y nos trataban como príncipes de Dios. Pero con qué amor. En el retiro de mujeres, pues las trataban como princesas, pero lo atendían bien a uno. Ya solo faltaba que le pusieran un subavero a uno y le dieran de comer en la boca. Estoy exagerando, pero era cierto, es cierto, lo atendían bien, pero los prepararon bien para el servicio. Pero ¿qué puede, hermano, qué puede pasar si nosotros muchas veces, estando adentro de la iglesia, lo que nosotros hacemos es que viene una persona, y peor si nos cae mal, y peor si nos tocó estar en un privilegio donde nos miren? Entonces uno ya no va a alabar a Dios, no, que va a empezar a hacer caras: y que vino a hacer aquí, ¿verdad? Como ha pasado en muchos lugares. Y por el otro lado también hay jóvenes o jovencitas que andan papaloteando, que no llegan a lo que llegan, o que cuando miran que llega un muchacho, una muchacha, empiezan a cambiar su semblante también, entonces los distraen. Entonces nosotros tenemos que estar orando para que el Señor levante hombres y mujeres de buena reputación, no chismosos, no mentirosos, no altaneros, no codiciosos, como lo dice en los otros versículos que leímos en el otro estudio, sino de una buena reputación. Exacto. Serios, que sean conscientes en el trabajo que están haciendo, para que no se preste a malas interpretaciones adentro ni afuera del pueblo. Entonces esto nos va a ayudar bastante a fortalecer columnas adentro de la iglesia. Buenos servidores. Una de las cosas que yo veo acá y que se le tiene que poner mucha importancia es el orden en que aparece acá. En primer lugar, hombres de buena reputación. Exacto. En segundo lugar, que estén llenos del Espíritu Santo. Y después de sabiduría. O sea, ¿por qué ese orden? Meditaba ahorita. Porque una persona puede tener sabiduría que es si no tiene el Espíritu Santo, puede tener sabiduría que es terrenal, pero si tiene el Espíritu Santo, va a tener la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Amén. Entonces es importante observar esto, el orden que se pone acá, que no se altere, porque aquí yo creo que
si cambiáramos el orden, sí alteraría el orden. De hecho, en las cosas de Dios, sí se alteran los productos. Tal vez en las matemáticas no, pero en las cosas de Dios sí hay un orden establecido. Exacto. Y si no se sigue en el orden establecido, pueden suceder más que todo problemas en el ministro o en lo que se esté haciendo. Ese es uno de los errores que se han cometido en las iglesias, ¿no? De que se pone a alguien en que porque me cae bien la persona lo pongo y no miramos estas cualidades, lo que exige la palabra de Dios. Exacto. ¿Verdad? Porque me cae bien y luego ese que me cayó bien en lo último resulta peleando hasta con el pastor. ¿Por qué? Porque no se tuvo el cuidado de escoger, de agarrar a la persona adecuada que tenga esto, lo que estaba diciendo el hermano José. Buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Verdad? Amén. Fíjese que es increíble, pero eso es lo que hemos platicado, y es que en las congregaciones tampoco puede haber sentimientos. No pueden haber sentimientos. Y solo porque aquel es mi amigo, o porque aquel día es mamás, o porque aquel me hace más favores, le vamos a dar el hueso. Esto no es política. Yo creo que en las cosas de Dios se van poniendo conforme el Espíritu Santo va poniendo las piedras en su lugar. Y no se puede dar un puesto a alguien solo porque es mi cuñado, porque es mi cuñada, porque es mi hermano. Aunque quiero decir que los hemos cometido, todos hemos cometido esos problemas, y que muchas veces no nos damos cuenta, pero a veces dejemos que alguien que sea solo por un sentimiento. Pero ¿qué hay cuando se necesita de una persona sirviendo en tal parte y que no hay otra? Que uno sabe que la persona, uno no conoce el testimonio de la persona, sabe que no tiene tal vez una buena reputación, o tal vez no están llenos del Espíritu Santo y no son sabios, y que se les ha dado el privilegio en cualquier área dentro de la iglesia. Por ejemplo, en el área de alabanza, por ejemplo, en el área de servicio, por ejemplo, en otras áreas. Entonces, cuando no tenemos la luz necesaria, cometemos esos errores. Ahora, si ya están sirviendo, pues tenemos que orar y tenemos que instruir. Exacto. Para que el Señor empiece a enderezar la plana. Pero bueno, yo he visto congregaciones donde solo la familia del pastor y nadie más. Entonces ese es un monopolio. La iglesia tiene que aprender a servir toda. Porque yo leí una vez en algún lugar un letrero que decía: el que no sirve, no sirve. Así es así. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser buenos servidores. Por eso es que nos miran ahí, empezando desde el pastor, pasando la vacuum, limpiando, viendo los baños, porque de alguna manera, como servidores, empezando desde el pastor, siguiendo por las ayudas, el pueblo tiene que ver el ejemplo. Exacto. Entonces nosotros nos tenemos que poner como ejemplo al frente de la congregación, para que después aún, hermano, como una vez también me tocó ver a cierta persona que le pusieron a limpiar, hermano, y dijo: ¿cómo voy a hacer eso si ni en mi casa lo hago? Mejor pago, digo, que contraten una compañía y pago, y que vengan a limpiar. Pero no tenía el corazón de servicio. No estaba en su corazón servir. Me recuerdo, allá en Guatemala estuvo cuando el señor general Efraín Ríos Montt se convirtió a Cristo, llegó a una iglesia allá, y entonces le dieron el privilegio de servicio, y lo primero que le dieron fue un trapeador, porque era un piso, y le dieron el trapeador, y la que brincó fue la esposa. Y eso el testimonio lo contaba él. Y decía, y la esposa le dijo: no, ¿y por qué está poniendo a mi esposo si es un general? Y dice que él le dijo: no, mi amor, aquí todo es un orden. Yo soy un general, así como yo mando a muchos soldados, también el pastor está sobre mí, y está el líder o sea, él sabía las jerarquías establecidas, sabía un orden y sabía someterse.
Y eso es lo que pasa ahora, que tal vez la gente en medio de la emoción quiere servir a Dios, pero a su manera. Exacto. Quiere servir a Dios, pero por sus emociones. Quiere servir a Dios, pero porque lo que su corazón le dicta. Pero que aprenda a someterse a una visión es lo más costoso que hay adentro de muchas iglesias. Por ahí siempre sale uno, hermano, es que fíjate que yo fui llamado a evangelizar a las naciones, ore por mí, envíeme. Hermano, es que yo fui llamado a esto, es que yo fui llamado, pero tienen que aprender a sujetarse primero adentro de la congregación para que después el Señor lo saque. Exacto. Tiene que pasar un proceso, y por eso es que Timoteo, si lo vemos desde el principio, fue escogido primero como servidor y terminó siendo apóstol, pero fue un proceso. Tal vez Timoteo anhelaba, pero él aprendió el trabajo. Y eso es lo que ha pasado hoy en día, y a nivel mundial podría decir que hay muchos pastores que no se han dejado instruir. Hay muchos pastores que no están trabajando bajo ninguna guianza ni una línea establecida, sino que hoy hacen una cosa, mañana dicen otra, y son hombres de doble ánimo que están confundiendo a mucha gente, porque ellos mismos están confundidos y no saben lo que es servicio. Y eso se da lamentablemente a nivel mundial, y yo conozco, en lo personal, conozco pastores que no están bajo ninguna cobertura ministerial, no están en nada, pero que cada vez hacen cosas diferentes. Por ejemplo, alguno de ellos que empezó porque salió de un ministerio bien legalista, ahora está hasta en el otro extremo. Ahora los cultos los hacen con rap. Ya, y se suben los muchachos a rapear ahí, cuando antes solo eran coros allá cuando cantaban cuando allá en el cielo y cantitos así, pero se fueron al otro extremo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces, hermano, esas son las cosas que nosotros debemos de aprender, y una de las cosas que más le cuesta al ser humano es aprenderse a someter. Una vez sometido, va a aprender a servir. Y eso es lo impactante del Evangelio. Otra de las cualidades que tenía Timoteo es que aprendió a ser discípulo. Notemos que se escogieron hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, es decir, personas instruidas en la palabra. Una buena reputación, solo la de una vida conforme a la palabra. Debemos guardar la palabra de Dios y ponerla por obra. Esto es lo que nos garantiza un crecimiento en este camino. Al ver Timoteo nos damos cuenta de que tenía un buen testimonio porque era un discípulo. Eso significa entonces que cuando hay gente discípula, es la que vive la palabra, es la que tiene la palabra implantada. Porque el Señor no dijo vayan y hagan iglesia. Si fue una iglesia, claro, eso es como consecuencia, pero el Señor, el mandato que fue, dijo vayan y hagan discípulos. Exacto. Porque solo un discípulo va a tener un cambio de vida. Solo un discípulo va a tener la sana doctrina en su corazón y en su mente. Solo un discípulo. Por eso es que la palabra discípulo es matete. Y fíjese qué impresionante, porque cuando uno es discípulo, el que es discípulo aprende la sana doctrina, y no solo la aprende, sino también la vive. En Hechos 16:1 dice: llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. En el 2 dice: del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora, me llama la atención porque dice cierto discípulo llamado Timoteo. Era servidor, pero también le gustaba escuchar la palabra. No se perdía las escuelas dominicales. Perseveraba en la sana doctrina, perseveraba en la palabra, pero lo elogiaba porque era un discípulo. Entonces, un cambio de un discípulo, su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de conducirse. Es bonito, hermano. Yo he elogiado a hombres de Dios que son rectos, que dice uno, wow, mis respetos, ese hombre es de Dios, dice uno. ¿Por qué? Porque uno mira inmediatamente sus frutos, cómo se conduce. Pero que uno invite a un ministro
a un restaurante y que solo mañitas es. Ay, es que este café me lo dieron muy cargado. Ay, que esto, que ya se me enfrió el café, que ya se me enfrió la comida, que ya, y empieza con esas cositas. Ah, dice y como que ya no le hace a uno muchito. Y podrá tener palabra, podrá ser usado, pero el que es discípulo aprendió a ser manso y humilde. El que aprendió a ser discípulo trae la mansedumbre grabada en su corazón. Entonces, hay hermanos que hablan muy lindo de otros hermanos, pero ¿por qué? Porque aprendieron a ser discípulos. Ahora, miremos otro panorama. Por ejemplo, a Pedro, ¿por qué lo reconocieron que andaba con Jesucristo? Eso iba a decirle ahorita. Porque compártalo. Vestía como él, caminaba como él y hablaba como él. Tres características. Se identificaba. Entonces, y ahora yo me pregunto si a nosotros como cristianos nos miran como discípulos, porque ahora nos confundimos todos, hermano. Incluso yo no puedo decir que alguien que llegue con un su short a la iglesia sea un discípulo todavía. Yo no puedo creer eso. Y si nosotros como ministros, como atalayas, no cuidamos el rebaño que Dios nos dio a cuidar, se nos van a pasar muchas cosas y la iglesia se va a desenfrenar y va a caer en un libertinaje, porque la gente es rápida para caer en un libertinaje. Entonces, por eso es que el Señor, si ustedes se recuerdan allá en el libro del Éxodo, cuando salieron de Egipto, ellos no tenían ley. Ellos miraban las maravillas de Dios. ¿Y por qué el Señor le tuvo que dar las leyes a Moisés? Para legislar su cuerpo desenfrenado. Entonces viene y le da las leyes, y muchas veces es la ley esta, solo que ahora el Señor ya no la puso en tabla, sino que la clavó en nuestro corazón, a lo que nosotros le llamamos conciencia, y lo que los judíos celebran como el Mishpah, cuando el niño tiene 13 años, por ahí, que si no estoy mal, y en la niña como de 12, pero que nosotros también adentro de la iglesia tenemos que poner ciertos límites o ciertas leyes, incluso en la forma de vestir, en la forma de conducirse adentro de la iglesia, porque eso le va a dar la forma de ser discípulo. Hay un versículo allá en una de las epístolas donde dice a las mujeres, a las ancianas, que les enseñen a vestir a las jóvenes. Pero si una hermana anciana le dice a una jovencita en estos tiempos, mire mi hija, vístase bien, es capaz que la jovencita le dice, ¿usted qué tiene? Usted no sea metida. Porque son por la semilla de rebelión que hay ahora en estos últimos tiempos. Exacto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer a la gente ser discípula? ¿Cómo nosotros tenemos que actuar? Y tenemos que no actuar, caminar, vivir como discípulos. Tenemos que ser discípulos nosotros. Exacto, nosotros tenemos que ser discípulos. Para poder discipular a otros. Entonces, el libro de los Hechos, cuando principia, dice y habla de todo lo que el Señor Jesús hizo y enseñó. Y en base a eso se formó la iglesia del principio. Cristiana, por eso después lo reconocieron como cristianos. Exacto. ¿Pero por qué? Porque el Señor Jesús no enseñó primero, sino que hizo y después enseñó. El problema de ahora es que queremos enseñar, pero no vivimos. Vivimos. Incluso el Señor le dice cuando estaban ahí los discípulos y miran a los fariseos, les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Sí. Ellos estaban discipulando de algo que no vivían. Ahora a nosotros nos toca predicar con el ejemplo, y eso es una gran responsabilidad. Ahora nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Vivir y hacer la palabra. Vivir hacer vida la palabra. Exacto. Y también predicar. Exacto. O sea, no podemos enseñar si no hay una solvencia. Entonces, ¿cómo se van a convertir nuestros hijos?
¿cómo nuestros hijos van a perseverar? Ese es lo que nos cuesta. Pero creemos que Dios, por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Tenemos que aprender a ser discípulos. Para tener un buen testimonio y ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, debemos de ser enseñados en la palabra. Y una vez nosotros instruidos, estaremos en la capacidad de servir a los santos como Dios lo espera. Ahora, fíjese, hermano, que nadie puede desarrollar una labor sin haber sido capacitado antes para hacerla. Nadie. Yo me recuerdo que la primera vez que prediqué yo no sabía ni qué predicar. El Señor me permitió convertirme un viernes en la noche. Y esa noche dijeron, hermanos, ¿quién tiene ray para que un hermano fuera a predicar a un campo, le llaman, a una montaña? Y yo me recuerdo que yo no tenía carro, pero tenía una moto. Y yo les dije, yo puedo llevar al hermano. Y fuimos. Y el hermano era la primera vez que predicaba, era un anciano. Y los nervios lo traicionaron y no salía del baño. Entonces, bueno, le damos tiempo y cantando otro coro hasta que me dijo el hermano, bueno, pues y el otro hermano no está, pues que predique el hermano. O sea, ¿qué les iba a predicar yo? Yo venía saliendo de una religión y ya como pude, pues les prediqué un mensaje con respecto a la venida de Jesucristo. Yo no sabía nada, pero es importante. Nadie puede desarrollar una labor sin haber sido antes capacitado para hacerla. Y eso es lo que pasa, que muchos se meten en aquellas emociones y dicen, no, hermano, es que yo fui llamado a echar fuera demonios. Y yo he conocido gente que ha resultado endemoniada, porque va con puertas abiertas. Sí. En vez de ir a desenchamucar, ellos terminan enchamucados y ni cuenta se dan. Como que si son aspiradoras, ellos van a traer. Entonces, como Timoteo, amado por Dios, debemos ir progresando en este camino y pasar de ser solamente hermanos y convertirnos en discípulos, luego en servidores para ayudar en la atención de los hermanos. La Escritura declara que al llegar Timoteo, el apóstol Pablo pudo dedicarse de lleno a la predicación. Saltó a predicar Timoteo, es decir, porque Timoteo servía en la obra atendiendo las mesas. El Señor Jesús declaró el privilegio de ser un servidor. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. O sea que ese es un gran privilegio, servir a los santos. Por eso, hermanos amados, mire, el servicio adentro de la iglesia no lo podemos descuidar. Podemos servir si somos discípulos. Podemos servir si tenemos esa palabra implantada. Pero también hay otra cosa, que a veces hay gente que no tiene vida, que no es ni cristiana, pero que tiene un espíritu servicial. ¡Qué tremendos! Entonces, pero no tienen la llenura del Espíritu Santo y no tienen la sabiduría de Dios, como lo es Miranos en el otro, pero tiene una buena reputación. Yo conocí mucha gente que no era cristiana con una buena reputación, incluso gente que le elogiaban por una buena reputación, pero que no estaban llenos del Espíritu Santo, ni que tampoco tenían la sabiduría de Dios. Pero es increíble que adentro del pueblo haya gente que dice tener la unción del Espíritu Santo y tenga palabra, pero que se ha vuelto farisea y que no quiera servir. Exacto. Son las contradicciones, pero un verdadero discípulo va a saber asimilar esas tres cosas. Un verdadero discípulo va a servir, un verdadero discípulo va a estar lleno del Espíritu Santo, un verdadero discípulo va a servir a la palabra, y donde quiera que esté, el Padre lo va a honrar, porque va a estar sirviéndole a Él. Amén. Y es algo muy, muy importante de lo que se está diciendo. Nosotros que estamos al frente, dar el ejemplo a los demás, a los que vienen atrás de nosotros, dar el ejemplo a los servidores, ponernos como ejemplo, lo que usted decía, es muy importante, porque así van a ir aprendiendo de la manera que se tiene que servir. Pero imagínense que entre nosotros venga y enfrente de los demás que están aprendiendo hayan
muchas veces discusiones, diferencias, que a mí no me dijeron, que a aquel no le dijeron, que esto y el otro, entonces los demás se quedan, o sea, ahí es donde tenés que entrar a ser sabios, aprender a poner las cosas en orden, ¿verdad? Fíjese que sí, definitivamente. Ahora, cuando miramos esto, cuando somos discípulos, vamos a ser más discípulos. O sea, le estamos pasando no solo un patrón generacional, sino también le estamos pasando un patrón para que ellos lo copien. Por ejemplo, los jovencitos, ¿a quién le vamos a pasar entonces la estafeta a nosotros de aquí a unos años? Esa es la juventud. Y ellos son los que van a ministrar a nuestros hijos, a los más pequeños, y nuestros hijos, el Señor no ha venido, aunque yo creo que viene pronto, van a seguir, pero y es que esas son las brechas que se han perdido desde el principio, han quedado brechas generacionales, y hasta cierto punto yo creería y creo que en esas brechas ha quedado una generación castrada en el aspecto de al servicio y el amor a Dios. En eso yo puedo ver. Incluso, hermano, mire, si se ve en lo físico, miramos una generación en este tiempo donde los jóvenes son inútiles. La mayor parte de jóvenes están deshabilitados. Se acuestan 12, 1, 3, 4, 5 de la mañana y van bien desvelados a la escuela y solo pasan metidos en cosas de ocio y están desperdiciando su vida en el ocio. Ahora imagínese, hermano, a nivel espiritual, qué brechas han quedado abiertas para que el evangelio se estanque. No solo el evangelio, sino la vida de estos ejemplos que acabo de poner. Entonces nosotros como discípulos tenemos que habilitar, y tenemos una doble tarea, porque no solo habilitar en lo espiritual, sino habilitarlos en la vida diaria, sacar a un montón de jóvenes que están metidos en ese montón de cosas, ¿verdad? Porque ellos van a ser los sucesores para que sigan predicando. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, hermano? Por ejemplo, sí, la tecnología, por poner un ejemplo acá, la tecnología va creciendo, ¿verdad? La tecnología no está avanzando y no para, pero los que usan computadoras o su iPad, les es fácil, o incluso hasta en su teléfono, buscan la Biblia, los versículos de la Biblia, pero por ejemplo ya no tienen la habilidad de agarrar una Biblia como esta, que tan rico que es también leerla y saborearla, pero los jóvenes ya no lo están haciendo. El teléfono. Pero son métodos que uno dice, va, está bueno, se las pasamos. Pero hay otras cosas que definitivamente ya no se le puede pasar. Entonces, ¿a quién le estamos pasando la estafeta? Ahora, si yo miro, por ejemplo, en brechas generacionales, ahí miro gente que conoció la verdad, gente que estuvo en una sana doctrina, pero que ahora pues se han creído de que servir a Dios se hace con el corazón nada más, y se suben arrogantes a tocar, y se suben vestidos de una manera que da vergüenza. La otra vez estaba viendo yo a un hermano que tocó en diferentes grupos de un ministerio muy bendecido donde yo nací, y cuando era trompetista estuvo tocando, y después cuando lo vi ya con su playerita, él es fisiculturista y está tocando así, pero sacando músculo, ¿va? Y de una manera sensual, y se nota lógicamente lo que está haciendo. Entonces el servicio que está haciendo ahí algún día va a ser probado, y esas obras van a ser, si son buenas, pues el fuego no las va a consumir, pero si son obras malas, no se va a consumir, porque en el servicio, hermano, se hacen obras. Se hacen obras. Incluso hasta los narcotraficantes hacen obras ahí, hermano. Ahí le dan de dinero a la gente y son buenas personas con las personas, pero en realidad esas obras no sirven de nada. En cambio, las obras que se hacen adentro de la iglesia, con un corazón dispuesto, entonces con un corazón de discípulo, cuando se hacen las obras dentro de la iglesia con ese servicio, entonces las obras van a ser contadas. Otra de las cosas es que Timoteo también él era colaborador.
Ahora continuemos y miremos entonces el camino de Timoteo, pues no se queda como servidor solamente. Cuando el apóstol Pablo escribe en la carta a los romanos, en su despedida muestra el siguiente escalón que ahora había alcanzado Timoteo, colaborador. Timoteo en Romanos 16:21 dice: Timoteo, mi colaborador, dice, os saluda, y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y fíjese que colaborador en griego es sunergos, y la concordancia en el Strong, esta es la palabra que viene de la palabra sinergia, que está de moda hoy en día, y la sinergia es la maximización del resultado por trabajar en conjunto. Es decir, que en vez de realizar las actividades de forma individuales, se centralizan los esfuerzos en una misma dirección. Esto da un mayor y mejor resultado que el haberlo realizado en forma separada si no hubiera sido posible. Entonces, lo que está diciendo aquí, que un colaborador es el que apoya, es el que está. Es como los que se forman en tropa, los que dicen: hermano, vamos a tener vigilia, ahí están; hermano, vamos a tener tal actividad, ahí están. Son los que nunca dejan. Entonces Timoteo era un colaborador, era un sunergos, era alguien que estaba respaldando la visión que tenía Pablo. Entonces nosotros, hermano, tenemos que aprender a ser colaboradores en todo. Colaboradores en la visión que Dios ha puesto dentro de la iglesia, para que entonces eso tenga la sinergia y que empuje las actividades. Porque es difícil, hermano, cuando, por ejemplo, imagínense, nosotros vamos a levantar una actividad y que empezando por las ayudas: hermano, fíjese que no voy a poder venir; hermano, fíjese que yo no voy a poder asistir; hermano, fíjese que yo no puedo hacer eso; usted porque no conoce mi vida; usted porque no tiene los mismos clavos que yo tengo. Pero si nosotros nos volvemos colaboradores en las actividades del reino de Dios, para que el reino de Dios se expanda, hermano, vamos a ser ultra mega recontra bendecidos. Entonces necesitamos, y Timoteo era la mano derecha de Pablo. Timoteo, mi colaborador, Rosalba. O sea, andaba a la par de Pablo. ¿Qué andaba haciendo? Aprendiendo, pero también le andaba cargando su mochila. Entonces, Timoteo, para llegar a ser apóstol, no escatimó esfuerzos, sino que se volvió en un colaborador. Y en la medida que vamos sirviendo al Señor con fidelidad, aún en lo poco, entonces nos empiezan a poner sobre lo mucho. Dice que David, antes de ser rey, atendía las ovejas de su padre. De igual forma, Timoteo, antes sirviera la obra, atendió las mesas. Ahora era un colaborador cercano del apóstol Pablo. O sea que él, cuando andaba con Pablo, también iba aprendiendo, pero le daban un rebaño a pastorear, y ahí fue donde él fue aprendiendo el trabajo ministerial. Es lo que yo les he dicho, que el trabajo ministerial es aprendido, pero lamentablemente muchos aprenden ya estando adentro. Timoteo trabajaba bajo el liderazgo y visión que Dios había asignado al apóstol Pablo. Y fíjese que hoy en día hay muchos líderes no son pacientes en esperar el paso que hay del escalón de servidor a colaborador, y empiezan a esforzarse, pero no en unidad con su cabeza, o sea, con su pastor o con la misión que está, sino en pro de sobresalir individualmente. Exacto. Es lo que yo les decía: se alocan por emociones y se van, y tal vez sí tienen el llamado, pero no esperaron, no se sometieron, y esa es una de las cosas que más le cuesta al humano, someterse. Entonces, sino que se van por los deseos que ellos tienen, y ahí es cuando truenan. Entonces, mire, hermano, ser colaborador no es fácil, porque hay que morir a la vanagloria. Ahí se mueren a la vanagloria, al egocentrismo. ¿Y cómo el hermano me está mandando a mí? ¿Y cómo? Si yo soy mejor que él. Incluso he escuchado ayudas que dicen: no, hombre, si él no debería ser el pastor, si yo predico mejor que él. Pero como es colaborador, y como al que le dieron la autoridad fue al pastor. Y entonces hay que dejar que nuestra visión, ir en pos de la visión que Dios tiene para nosotros. La fidelidad y la entrega que muestres a tu ministro es la semilla que definirá tu futuro desarrollo.
Y es que no pueden haber dos visiones adentro de una iglesia. Mira, hermano, si nosotros queremos crecer y queremos que el reino de Dios se expanda, como colaboradores adentro de una iglesia, tenemos que someternos para que el reino crezca, porque hay una visión. Pero si yo voy a una iglesia, ahí está el pastor y yo me someto, pero si yo tengo otra visión, automáticamente estoy causando una división. Entonces el reino de Dios no puede avanzar. Entonces no soy un colaborador, soy un estorbo en vez de ser un colaborador. Un destructor. Es un destructor. Entonces esa gente, hermano, esa gente es salteadora. Y como no se va a someter, es mejor de una vez ponerle límites. Mira, no te vas a someter, papadito. No, ok. Entonces hazme el favor si no te vas a someter, mejor agarrar tus tiliches y preguntarle a Dios si en realidad aquí Dios te quiere. Y si no, pues hace lo que Dios te mandó a hacer. En paz te conocí, en paz nos despedimos, pero pongamos orden adentro de la iglesia. Es que lo que sucede hoy en día, que muchos les encanta la palabra siervo. Ahí viene el siervo de Dios. Pero tienen un concepto erróneo de lo que es siervo. Exacto. Porque creen que a través de eso van a alcanzar fama. Yo veo a Timoteo, vimos atrás, dice que era bien conocido en 2 lugares que lo conocían, pero no se dejó, el hecho que la gente hablara bien de él, no dejó que eso se le subiera a la cabeza, sino que al contrario él se mantuvo, esperando que la exaltación viniera de Dios, el reconocimiento viniera de Dios. Exacto. Entonces muchos siervos buscan primeramente ser reconocidos por los hombres y no por Dios. Y que el hombre agarran el camino erróneo. Y es que la mayoría, hermanos, si somos conscientes, la mayoría de personas lo que andan buscando es tal vez solo un nombre, que lo reconozcan. Pero yo les decía, una de las características que nosotros debemos de identificar es cuando una persona se empieza a nombrar, es que yo soy. Hay que tener, tal vez sí es, pero hay que tener precaución. No podemos decirle todo, tener una precaución inmediata. Pero un ministro genuino, oiga bien esto, un ministro genuino del Espíritu es aquel que podrá venir de pastorear 1000 ovejas, pero si allá le fue mal porque lo sacaron o porque tuvo un problema, porque qué sé yo, por cualquier cosa del destino, y llega a otra iglesia, no va a venir presumiendo es que yo allá era un pastor de 1000 ovejas. Tiene que venir a someterse al orden. Y yo he visto ministros así. He visto, por ejemplo, el caso de un apóstol que lo estuvieron extorsionando en México. Llegó a una iglesia de California y se sometió. O sea, no dijo yo era apóstol allá y tenía varias iglesias. No, se sometió y ahorita pues lo van a enviar porque hay necesidad de un pastor y ahí lo van a enviar. Pero se sometió, se miran los frutos. Exacto. Entonces, ese es el asunto. El problema en todo esto, hermano, es que la humanidad no ha aprendido a someterse. Hay una semilla de rebelión, una semilla que está ahí, que siempre quiere salir, que es el orgullo, el mírenme y la arrogancia. Y eso no es el evangelio, el ego. Entonces, cuando hay ministros así, lamentablemente, empiezan a hacer pedazos a la iglesia. No hay... Así hacen pedazos a la iglesia. Por eso es que a veces a mí me cuestionan mucho y me preguntan, hermano, pero ¿y él fue pastor? Sí, fue pastor. ¿Y fulano también es pastor? Sí. ¿Y cómo le hacen para someterse? Porque aprendieron. O sea, y esa es una de las ventajas de uno ser discípulo, porque cuando uno ama las almas, aprende a someterse. Cuando uno ama a Dios, aprende a someterse. Yo siempre lo he dicho, si yo no estuviera al frente de una obra, yo creo que estuviera siendo colaborador de mi pastor. Estuviera ahí, porque yo sé lo que significa el trabajo con las almas. Si cuando uno no entiende, cualquier disparate hace, hermano. Cuando uno no entiende, se pasa llevando a las ovejas y uno las confunde, uno hasta el infierno. Yo he conocido pastores que maldicen a sus ovejas para mandarlas al infierno cuando nuestra labor es otra. Entonces nosotros debemos de convertirnos en colaboradores
de la visión que hay, para que en este caso nosotros somos colaboradores, por ejemplo, de la misión que están las líneas y nos tenemos que meter a la visión. Estos 6 meses que vienen son 6 meses de evangelismo, de expansión del reino, y tenemos que trabajar en ello, porque hay una visión establecida. Exacto. Ahora, si la unción cae en la cabeza, después que esa misma unción viene a las barbas y moja todo el cuerpo, nosotros vamos a ser parte de esa bendición. Así es. Pero esa es la semilla. Mira, hermano, siempre le escuché yo a un apóstol decir esto, que donde hay sujeción, hay bendición. Y eso es todo el asunto adentro de nosotros. El problema es que la humanidad se está peleando con todo eso en su alma. Nadie se quiere dejar. Nadie se quiere dejar. Y a mí me van a decir que haga tal cosa. Y a mí, entonces no colabora. No tiene el amor por servir. No es un discípulo verdadero. Incluso el Señor, ¿qué ejemplo les daría cuando les empezó a lavar los pies a los discípulos? No, yo no me dejo lavar. O sea, pero les enseñó hasta dónde tuvo que llegar el Señor para darles esas cátedras a ellos. Entonces, mis hermanos, no vamos a terminar de ver todo el tema. Pues sí, un punto, hermano, que yo he visto, o sea, en con el hermano Isauro, el hermano apóstol, ajá, su sencillez, su humildad, su sometimiento a la autoridad que está delegada. Por ejemplo, cuando ha venido a predicar, a compartir la palabra, su sometimiento pues a la autoridad, nos está poniendo un ejemplo, nos está enseñando con hechos, ¿verdad? Es algo de aprender y de... Sí, él nunca, gracias a Dios, pues cuando ha venido aquí, pues no ha venido a exigirnos, ni ha venido de una manera, no, al contrario, se viene a someter y nos enseña. La verdad que yo le doy gracias a Dios por conocer a estos siervos que no los idolatramos, pero los hemos aprendido a amar porque han sido de bendición para nosotros. Así es. Pues nos faltan otras cosas, ver en Timoteo, porque después llegó a ser hijo y después llegó a ser apóstol, pero nos vamos a quedar por hoy ahí, hermanos, y seguimos el próximo lunes con la ayuda de Dios, y esperamos que Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo. Bendecimos ahí sí que a todos los que nos han mandado correos electrónicos que son de mucha bendición. Media vez nosotros podamos seguir grabando y mandando estos mensajes, pues espero que el Señor los bendiga y que les aproveche. Y si hay dudas, pues pueden escribirme ahí a pastorcarías@hotmail.com, o pueden entrar en la página web. Ahí también pueden encontrar la dirección de correo electrónico, la que está saliendo en sus pantallas atrás de mí. Ahí están todos los datos para que me puedan escribir por cualquier duda o por cualquier aportación. Así que, mis amados, los despedimos en el amor de Cristo. Le damos gracias al Señor y vamos a quedarnos aquí para terminar con una oración, pero nos despedimos de ustedes. Muchas gracias. Dios les bendiga.